Bueno, ¿cómo están? Esta es una clase de literatura infantil que tiene que ver justamente con reforzar y avanzar en el aprendizaje de el análisis de textos literarios, las características de los textos literarios y específicamente de los textos narrativos, ¿sí? Que son cuentos y novelas, ¿sí? Bueno, esta clase tiene ese propósito, que tengan ustedes disponible un recurso para poder consultar, poder trabajar, poder acompañar el trabajo que ustedes van haciendo de lectura de los textos teóricos de la unidad, precisamente la unidad 2, que es características del texto literario y tiene que ver con el análisis de textos y avanzar en eso que para la cátedra es muy importante, que tiene que ver con el acto de lectura analítica de un texto, de análisis del discurso de los textos literarios y formación de criterios, construcción de criterios literarios que, bueno, van a servir a la hora de seleccionar textos para el nivel inicial y la escuela primaria, ¿no? Bien, voy a compartir pantalla, así vamos repasando un poquito. Eh, lo primero que voy a compartir es un PowerPoint que está en la plataforma, que es justamente un PowerPoint eh, de características de texto literario, para volver a trabajar y repasar algunas cuestiones que tienen que ver con esta unidad, la unidad 2. Bueno, características del texto literario. En esta clase vamos a trabajar las categorías de caracterización de texto literario, ficcionalidad, verosimilitud, el lenguaje, y para ello vamos a trabajar sobre todo en el capítulo, con el capítulo entre libros y lectores, capítulo 3. Bueno, ya dijimos que el texto literario es bastante complejo para hablar de qué es un texto literario, poder tomar una definición de hoy para siempre, ¿no? En la medida que, como cualquier otro tipo de discurso y de textos, eh, de acuerdo al momento histórico, a las condiciones, a, a las funciones que estos textos cumplan, de acuerdo al momento histórico en que son leídos y producidos, es que se va a definir y redefinir qué entendemos por texto literario. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que no es posible dar una definición universal de qué es un texto literario, sino que podemos pensar que aquella definición que intenta explicar qué es un hecho literario proviene más no tanto de propiedades específicas del tipo lingüístico del texto, sino de la función que cumplen dentro de un contexto histórico-social y a qué define como hecho literario, estético, esa sociedad en ese momento dado, ¿no? Entonces ahí ustedes tienen una definición de Terry Eagleton, un crítico literario importantísimo, que dice que podemos abandonar de una vez por todas la ilusión de que la categoría literatura es una categoría objetiva. Periodos históricos determinados han elaborado para sus propios fines un Homero o un Shakespeare diferentes. Dicho de otro modo, las sociedades reescriben, así sea inconscientemente, todas las obras literarias que leen. Más aún, dice Terry Eagleton, leer equivale a reescribir. O sea, esto es importante en la medida que ya en la unidad 1 hemos abordado qué entendemos y cómo entendemos el acto de leer y los lectores y las lectoras, ¿no? Entonces, podemos, sí podemos definir, ya que no podemos definir qué es un texto literario de hoy para siempre, sí podemos decir que la obra no tiene un sentido único, sino tiene sentidos.
diversos sentidos. Y esos sentidos no los porta la obra literaria, sino o la obra estética, artística, sino en todo caso los lectores de esa obra. Pasaría lo mismo si estamos hablando de una pintura, ¿no? La pintura no porta un único sentido, y uno podría decir, bueno, busquemos al pintor, a ver qué quiso transmitir con este cuadro. Sino en todo caso decimos, bueno, este cuadro transmite diferentes sentidos, o en todo caso, este cuadro allí puesto como obra estética hace que quienes estemos viéndolo, los espectadores y espectadoras, podamos, digamos, construir sentidos, atribuirle sentidos, y esos sentidos que atribuimos a toda obra artística, ya sea una película, ya sea una novela, un cuento, una obra de teatro, una pintura, una composición musical. Primero, esos sentidos no provienen de la obra, sino que en todo caso son quienes están escuchando, quienes están siendo espectadores de la obra, quienes están siendo lectores y lectoras de la obra, quienes le atribuyen sentidos a la obra, ¿no? Por eso la obra tiene una multiplicidad de sentidos, el sentido nunca es único y acabado, sino los lectores y texto construyen sentidos, ¿no? La primera característica, decíamos, de una obra literaria, cuando hablamos de obra literaria decimos una obra de teatro, una obra dramaturga, de dramaturgia, justamente de obra de teatro, un guión de cine, una poesía, un cuento. Lo primero, la primera característica es que tiene una función estética, una función en términos de belleza. Y abandona toda función pragmática, ¿no? De querer comunicar, que en general tienen la mayoría de los textos. La segunda característica es el estatus ficcional, o sea, la obra, ¿sí?, tiene se construye en un universo, desde un universo ficcional, o sea, tomando referentes de la realidad, pero construyendo un relato, una historia que obedece o que se ubica en otro mundo, no en este mundo con nuestras reglas, sino en un mundo ficcional, ¿no? El discurso literario es caracterizado como un discurso connotativo, dice entre Libros y Lectores, ¿no? Ficcional, plurívoco, autorreferencial, donde predomina la función poética del lenguaje. El lenguaje no quiere transmitir, no quiere indicar, no quiere dar instrucciones, no quiere comunicar, sino que el lenguaje está puesto allí en toda su función poética, en toda su función de belleza, su función estética. El trabajo intertextual también es otro recurso, ¿no? Y todo lo que significa, bueno, esa función poética del lenguaje, los recursos de figuras y tropos que tiene la literatura, ¿no? Recursos y figuras y tropos, hablamos del lenguaje, ¿no? De todos esos recursos que utiliza sobre todo el lenguaje poético, el texto literario, y que sí es cierto que lo utilizan los otros textos, porque si nosotros pensamos en algunos otros textos o en una noticia, muchas veces hay metáforas o son títulos metafóricos los que aparecen en las noticias, o hay algunos de estos recursos que ustedes van a ver en esta unidad. Pero eso no quiere decir que toda su construcción lingüística sea a partir de recursos de retórica, ¿no? Sino que en los otros textos, en cualquier otro texto, una noticia, una nota, una carta, predomina sobre todo la función de informar, de dar instrucciones, de comunicar, de exigir, etcétera, etcétera. Entonces Graciela Montes dice que, para empezar, dice, si la literatura infantil merece el nombre que tiene, acuérdense que ya habíamos visto en la unidad 1, literatura infantil con este adjetivo de infantil, entonces
la literatura, al igual que la literatura para adultos, es un universo de palabras con reglas de juego propias. Que no nombra el universo a los referentes. Los referentes serían el mundo en el que vivimos nosotras. Del mismo modo que cada uno lo nombraría en otros discursos, ¿no? Un universo de palabras que se nombra a sí mismo y alude a todos los demás. Esta es una definición de Graciela Montes importante. Y nosotros lo que hemos visto en clase, por ejemplo, una lectura de Historia de un primer fin de semana, que es una novela de Silvia Schuker, en donde allí aparece este trabajo que hay con el lenguaje. Violeta es el nombre de una flor color violeta. Violeta es el color de una flor de nombre violeta. O sea, allí aparece todo ese trabajo con con el lenguaje, ¿no? Y lo que habíamos visto en el capítulo 3 de Libros y Lectores, las características del texto literario, que son la ficcionalidad, que un texto es ficcional, ya que no copia la realidad, no la imita, sino que funda otra realidad de palabras. Otra característica es que crea su mundo con sus leyes, sus personajes, con sus historias. Otra característica es que no está sujeta a criterios de verdad, pero, o sea, de verdad o mentira, no podemos decir que es verdad o mentira un cuento, pero sí verosímil, ¿no? Que sea creíble. Debe ser posible, dice una de las características del texto literario. El relato contado no debe ser verdadero ni falso, sino debe ser creíble y posible. Y después, una característica importante que habíamos señalado es el pacto ficcional, eso que hace que cuando vemos una película o estamos leyendo un libro, podamos acordar con aquel que nos presenta esa historia, que nos va narrando, que es la voz narradora, que esa historia no es del orden de la realidad, pero que sí yo la voy a creer como si fuera real, como si fuera posible, ¿no? Y verdadera. Es un pacto que es muy importante en la medida que se celebra entre el lector y el texto, o lector y obra, eh, y que en gran parte se construye ese pacto eh, por esa voz narradora que tiene esa primera función, ¿no? De atraernos, de seducirnos con una historia y de contarnos la historia de la mejor manera posible, a tal punto que por el momento que la voz narradora nos cuenta la historia, no abandonamos el texto, ¿no? En la medida que queremos seguir escuchando ese texto, viendo ese texto. Bueno, y ahí yo les ponía algunos ejemplos de Villaniloca, de un cuento de Silvia Schuker, donde aparece estas cuestiones de ficcionalidad, ¿no? Entonces decíamos, repasando las características de textos literarios, es un discurso connotativo, plurívoco, polisémico, connotativo en la medida que ustedes tienen una ficha de cátedra que tiene que ver con un plus de sentidos, con que dice, pero también sugiere, más, diríamos acá, ¿no? Y siempre ponemos el ejemplo de, supongamos, ¿no? Lo que plantea Montes de las palabras oficiales y las palabras silvestres, ¿no? Aquellas expresiones y palabras que como una cáscara albergan otras y otras y otras escenas y están llenas de, de escenas vividas nuestras, de olores, de fragancias, de sonidos, de sensaciones táctiles. Yo digo vereda, y la vereda es una palabra que si bien es una sola, y es esa vereda, encierra una multiplicidad de vivencias que tenemos en relación a eso. O sea, esa palabra vereda connota y sugiere un montón de otras palabras, expresiones, sensaciones, etcétera, en quienes la decimos o la leemos. Y es cómo se construyen los textos, ¿no? Con este discurso fuertemente connotativo, que dice, pero que sobre todo sugiere. Otro es el discurso plurívoco,
lleno de múltiples voces, polisémico, de muchos sentidos. Es un discurso autorreferencial en la medida que se autorrefiere, ¿no? Se nombra a sí mismo. Recién leímos el primer capítulo de la novela de Silvia Schuher y vemos cómo el texto se repite y se autorreferencia permanentemente, porque hay algo del abandono de esta función práctica, pragmática, de informar, de contar, incluso, sino de sonar bello, ¿no? Y de sonar bien, de que esa musicalidad que tiene el texto incluso, o incluso a veces la repetición al servicio de construir sentidos, eh, este, está fuerte. Entonces, ya vamos a ver esta característica de eh, autorreferencialidad. Y el discurso intertextual, que es otra de las características cuando un texto dialoga con otro texto. Y bueno, ahí tenemos varios textos que son importantes que ustedes lo lean y que los puedan revisar. Lo hemos hecho en clase. eh, sobre lo que estos textos cuentan, pero sobre todo lo que no dicen y lo que debemos reponer. Y cómo quienes leemos debemos reponer esos sentidos. eh, y hay un trabajo importante de quienes leemos el texto, al punto que Humberto Eco dice que los textos son como, este, como maquinarias haraganas que le dejan todo el trabajo al lector. Bueno, y habíamos trabajado la connotación, el discurso connotativo. Ustedes tienen una ficha de cátedra que es importante que la lean. Y habíamos trabajado también las lecturas posibles. Las lecturas posibles que son como, primero que no es una lectura posible, son varias lecturas posibles que tienen que ver con los sentidos que el texto eh, que podemos, digamos, construir, reparar los lectores y lectores. Y son varios sentidos, no uno solo. Decíamos, por ejemplo, en Dulán y el Ogronte, que es un cuento de Graciela Montes, allí aparece el poder, la opresión, las desapariciones, el enfrentamiento entre lo gigantesco y lo pequeño, el lugar del pueblo, el género, la identidad, la resistencia, la voz propia, la esperanza, lo bíblico, el fin y el comienzo de un mundo nuevo, la infancia. O sea, es importante que ustedes lean este cuento, si no lo han leído en las clases prácticas, para poder revisar a qué llamamos de la cátedra múltiples lecturas posibles de un cuento, grandes interpretaciones que podemos hacer del texto y que siempre son variadas y que siempre podemos reconocerlas en el texto, para, en primer lugar, saber si podemos seleccionar ese texto o no para la sala y la primaria, y en segundo lugar, para también hacer ese ejercicio sobre los textos cuando vayamos a las salas o a los grados, a las aulas, podamos recuperar las interpretaciones diversas y múltiples que hacen nuestros estudiantes en el jardín y en la escuela primaria. Bueno, la intertextualidad también dijimos que es una característica de los textos literarios. Es ese diálogo con otros textos que aparece a veces en forma de epígrafe, a veces como una cita, se cita algo de una frase de otro texto, se cita un nombre, se juega con un nombre. eh, por ejemplo, Todos los fuegos, el fuego, es un libro de cuentos de Julio Cortázar, y Gustavo Roldán escribió un cuento, que es el único cuento donde aparecen personajes humanos, niños, que se llama Todos los juegos, el juego. O sea, ahí hay una cita, un recuperar ese hermoso cuento, porque además lo recupera no solamente por el título, sino en toda esa construcción que va haciendo, está en total diálogo con el cuento de Cortázar, ¿no? La parodia, cuando invierte algunos roles, muchas veces con Caperucita Roja o cuentos maravillosos, u otro tipo de cuentos también. Recupera otros géneros, a veces se recuperan eh, partes del género policial o del textos instructivos, o se recupera el género de la carta personal,
o de una factura, de una orden, ¿sí? O sea, hay un texto dentro de otro texto, ¿no? Cuando se recuperan personajes, ahí también hay algo de la intertextualidad, tal vez se invierten los roles, también tal vez se mantienen, pero hay personajes que nosotros sabemos que son personajes de otros cuentos, ¿no? Y después la escena del texto, escenas de textos con el que dialoga, ¿no? Se toma una escena semejante a, no sé, a la escena del diálogo entre Caperucita Roja y el lobo. Entonces ahí aparece esa escena, transformada, modificada o no, igual y con otras características. Así puede aparecer también la intertextualidad. O la dedicatoria. Por ejemplo, de Roldán a veces dedica sus textos a otros escritores, entonces allí está el intertexto. Entonces decíamos, características de los textos literarios. Bueno, los textos literarios está en el capítulo 4, en el capítulo 3 digo, y habíamos dicho que los textos literarios son todos. Es el género dramático con las obras de teatro, ¿sí? Con el guión teatral, el género lírico con la poesía, el género narrativo con cuentos y novelas, y bueno, y leyendas y mitos, y esos serían, digamos, los géneros. Ahora, todo eso sería texto literario. Y el género narrativo sería uno solo, digamos, dentro de todos esos textos literarios, uno de ellos sería el género narrativo, ¿no? No vamos a ver el género dramático con el teatro, ni todavía el género de la poesía, que lo vamos a ver más allá. Centrémonos en el narrativo. ¿Cuáles son los textos narrativos? Bueno, habíamos dicho la lectura de los cuentos, los mitos, las leyendas y las novelas. Pero de autor podríamos hacer cuentos y mitos, y cuentos y novelas. Para empezar a hablar del texto narrativo tenemos que hablar de poder separar lo que es la historia del discurso. La historia es lo que se cuenta. La historia es el relato, son los acontecimientos narrados. Que cualquier lector, cuando terminamos de leer un cuento o un capítulo de una novela, podemos reconstruir la historia. Eso es un trabajo medianamente sencillo, depende de la edad, por supuesto, de los lectores y lectoras. Ahora, nosotros en la cátedra, además de la historia, vamos a recuperar sobre todo el discurso. Y el discurso es cómo se cuenta lo que se cuenta, cómo se organizan esos hechos que se contaron, que forman parte de la historia, cómo se organizan, ¿sí? Cómo inicia el relato, quién narra, con qué focalización, cómo se construyen los personajes, cómo avanza el relato, cómo finaliza, etc. Una cosa es, si en términos fílmicos, es ir a ver una peli y salir y decir, bueno, la historia es, y empezar a hacer todo un resumen de una historia. Y otra cosa es decir, y analizar cómo se contó esa historia. O tomo una parte de esa historia y me centro en cómo se construyó, cómo se filmó, me pareció importante las temáticas que tomaban, o cómo se construía tal personaje, o me gustó tal personaje. Bueno, acá ya hay análisis del discurso. En general, cuando vemos una película o una serie, nosotras no, y nosotros, espectadores, no recuperamos toda la historia. ¿Por qué? Porque toda la historia a veces es muy larga y, y nuestro interés como espectadores siempre tiene que ver tal vez con algo que nos pareció más importante. Entonces, habrá quien le interese más un personaje, habrá quien le interese más el juego con el tiempo, habrá quien recupere más el final o el inicio, o cómo se va construyendo el personaje a lo largo de la escena, o cómo quien cuenta nos va tendiendo trampas a quienes estamos mirando la película, y terminamos creando hipótesis que después las tenemos este, que, que echar abajo porque el texto ha sido de otra manera. Entonces,
casi todas nuestros análisis tienen que ver con el discurso. Entonces es algo que solo lo tenemos que habilitar, que lo podemos hacer, que lo hacemos, pero que es importante que recordemos siempre que no tenemos que renarrar la historia, renarrar todo lo que le pasó, sino atender a cómo se cuenta eso que se cuenta. Y acá los lectores y lectoras no siempre hacemos esta análisis del discurso de la misma manera. No hay una guía, no hay una serie de preguntas para que ustedes puedan completar. No hay un verdadero o falso, sino hay múltiples formas de ingresar al texto que tenemos los que escuchamos las historias, los que leemos, y algunos ingresarán al análisis del discurso desde un personaje que les pareció importante, otros desde una lectura posible, otros desde cómo avanza el relato. Y esto es importante que ustedes en las clases de análisis del discurso, en los talleres, puedan hacer la modalidad taller, porque es así de díscolo, así de no ordenado, así de diferente, de plurívoco, digamos, de múltiples voces, como se construyen el análisis del discurso, ¿no? Lo primero que analizamos entonces es la voz narradora. Ustedes tienen una ficha de cátedra que es importante que la lean, que es un narrador, y donde va analizando las voces narradoras, narrador en primera persona, narrador en tercera persona, que son importantes para que ustedes lo puedan trabajar y los puedan, digamos, diferenciar. Lo primero que tenemos que decir es que el narrador omnisciente, que es un narrador que ustedes muchas veces conocen porque han leído novelas y cuentos, es un narrador que lo sabe todo. Es un narrador propio de los cuentos maravillosos que vamos a ver ahora a partir de la semana que viene. Es un narrador que todo lo sabe, que todo lo conoce. Es el típico narrador de los cuentos tradicionales, un narrador que puede contar la historia, que cuenta la historia siempre como algo lejano, acabado, completo. Y es un narrador que ya no existe en la escritura actual. Es un narrador del siglo XX, es un narrador que ya no existe, que ya no hay escrituras con ese narrador. Sí tenemos narradores, por ejemplo, cronistas, como los narradores de Graciela Montes, ¿no? Que pueden... que elige contar la historia desde un lugar, que va construyendo la historia con lo que otros le cuentan, que va como tejiendo, como quien teje un pullover, va tejiendo un cuento, una trama que se alimenta de varias voces. La focalización es un elemento que nosotros siempre lo explicamos ceñido a la voz narradora, porque siempre hablamos como, bueno, recuperando un poco lo que dice Dorra de lo que es un narrador, es como un ojo que todo lo ve, que pone allí un punto y elige contar la historia desde allí, y entonces, en ese sentido hablamos de focalización, ¿no? ¿Cuál es el foco, no? En muchos cuentos hay una voz narradora que mira el mundo, sobre todo en la literatura infantil, desde los ojos de un niño o de una niña, o de un adolescente, depende si es literatura juvenil. Y allí está la focalización. ¿Desde dónde se elige contar esa historia? ¿Se elige contar de un adulto, una adulta, de la mamá, de la abuela, del docente que está allí, tal vez en una escena escolar, en una escena familiar? ¿O se elige contar la historia desde los ojos de un niño? ¿Sí? Se elige que sea ese protagonista niño quien cuenta la historia, pero no en una primera persona, o sea, tal vez si el protagonista elige contar la historia, el narrador, o sea, el escritor elige elige al protagonista para que cuente la historia, ese protagonista será justamente el narrador y lo hará en primera persona. Pero en muchos textos no hay una primera persona, hay una tercera persona que cuenta la historia, pero
cuenta desde los ojos de ese niño, niña, adolescente. ¿Cómo lo sabemos? Y porque ingresamos al mundo interior, de pronto quienes leemos sabemos cómo piensa el niño, la niña, el adolescente, sabemos qué siente, sabemos qué le pasa, y valora el mundo también desde los ojos de una infancia, ¿no? Ese foco, que muchas veces se utiliza en la literatura, permite describir ese mundo de los adultos y extrañarlo, volverlo extraño. Y volverlo extraño significa también ponerlo en cuestión, ponerlo en revisión. Ese ojo, ese foco, esa focalización también permite mostrar lo minúsculo, lo chiquito, lo pequeño, lo banal, lo insignificante, para exacerbar esa naturaleza, ¿no? Y mostrar, en todo caso, qué es lo más importante del mundo, sino eso y no otras cosas que tal vez para los adultos sean más valiosas. En muchos textos, la buena literatura elige contar sus mundos ficcionales desde la mirada extrañada, original, cuestionadora de los niños, las niñas y adolescentes, decimos nosotros en la cátedra, ¿no? La focalización entonces está constituida por esa simple, particular voz que narra, ¿sí? Que toma distancia, que se vincula, que se compromete y que toma un ángulo de mirada que nos permite conocer ese mundo que está contando, ¿no? De una manera. Y bueno, con respecto al tiempo en la narración, también sabemos que la mayoría de los cuentos para niños pequeños, decimos jardín de infante, incluso primeros grados de la primaria, casi siempre tiene una narración cronológica, o sea, van del pasado hacia el futuro, presente y futuro. En cambio, hay otros textos que tienen una narración retrospectiva, que van hacia el pasado, y bueno, esos son textos tal vez para lectores más entrenados, podemos decir, tal vez un segundo o tercer ciclo de la escuela primaria, mejor tercer ciclo. Y una narración prospectiva que es hacia el futuro, ¿no? Bueno, un ejemplo ponemos siempre es La nona insulina, que yo le he leído en los teóricos, y Frida, que es un cuento también para, para chicos más grandes, segundo ciclo, tercer ciclo de la escuela primaria, en donde aparece allí el tema del tiempo. La polifonía es una característica también de los textos donde aparecen la multiplicidad de voces, ¿no? Y bueno, ahí en la mayoría de los cuentos de Gustavo Roldán aparece esa plurivocidad de voces, ¿no? Esas múltiples voces que están allí diciendo de distintos pareceres, de distintas formas de entender, diferentes puntos de vista a algo, ¿no? Bueno, un ejemplo es Miedo de Graciela Cabal, donde están todos esos adultos hablando sobre el niño y, que hacen, más allá de que es bien polifónico el texto, eh, hay muchas voces que, bueno, incluso tienen las voces desde la ciencia, hay un médico, las voces desde lo familiar, las voces del género, ¿no? Diciéndole a ese niño cómo debe ser. Y bueno, ni hablar de los cuentos de Gustavo Roldán, donde aparecen todas esas voces. Uña de Dragón es una novela de Montes, en donde también hay esas múltiples voces, ya no sí de la familia, del personaje, de la protagonista, pero también voces que tienen que ver justamente con diferentes géneros, ¿no? Hay esa novela, al igual que las novelas de Cortázar, es una novela que cuenta dos o más historias, ¿no? Como Rayuela, es un homenaje a Rayuela, ¿no? Entonces allí aparece una historia va por arriba y la otra historia va por abajo, eh, y, va contando dos historias, ¿no? Una va contando desde un narrador en tercera persona lo que pasa, eh, y en la otra va contando ya desde un narrador, bueno, no recuerdo bien si es un narrador en tercera persona de arriba, pero sí un narrador con más distancia, y en la otra ya es directamente un
un diario íntimo, con todo lo que implica esa voz íntima y confidencial del diario de una niña, ¿no? Bueno, avancemos entonces hacia el análisis literario y la construcción de criterios. Dijimos entonces, importantísimo, que es un narrador. Ustedes tienen otra vez, les recuerdo que tienen la ficha de cátedra. ¿Cuáles son algunas de las funciones de la voz narradora? Que también son importantes a la hora de analizar los textos y que ustedes la puedan reconocer. Bueno, lo que primero que hace la voz narradora es fundar el mundo ficcional. Fundarlo es construirlo, es decidir por dónde empiezo a contar esta historia. ¿Empiezo a contar esta historia por el escenario? ¿Empiezo a contar esta historia por los personajes? ¿Empiezo a contarle esta historia con un diálogo directo, con una voz de un personaje que dice, hola, dijo ella cerrando la puerta? ¿Sí? Así podría empezar un cuento. Y entonces allí hay una voz narradora que elige poner al personaje a hablar, sin un contexto, sin saber quién es, para después poder decirlo e ir tejiéndolo más abajo en el texto. A veces presenta y describe el escenario, a veces presenta y construye los personajes, muchas veces cede la voz a los personajes, otras veces no, habla solo la voz narradora. En los cuentos de Graciela Montes hay mucho narrador que habla y a veces, en ciertas ocasiones, solo algún diálogo directo o cede la voz a los personajes. Valora sobre el mundo y los sucesos, a veces dice, yo no tengo por qué contar todo, por qué saberlo todo, los que contamos historias no tenemos por qué saber todo, ustedes no me pregunten por qué las cosas pasaron así, dicen muchas veces los narradores, el narrador de Graciela Montes, ¿no? Se hace cargo de la narración, a veces se muestra como quien narra, explicita sus decisiones, confiesa lo que no sabe, cuenta cómo ha llegado a conocer la historia. Este es un narrador muy, muy de Graciela Montes, ¿no? Que asume ese lugar de narrador cronista. Le da un ritmo a la narración, la hace avanzar, la detiene en algún detalle, vuelve un suceso, retarda la acción, deja espacio en blanco, crea diferentes climas. O sea, todo ese tejido que decíamos que es el texto, eso todo es trabajo de la voz narradora. Bueno, encontramos varios narradores en la literatura infanto-juvenil, narradores que tienen que ver con narradores que tienen que ver con narradores o voces narradoras que toman la perspectiva de la infancia, abordan el tratamiento de diferentes temas, y sobre todo, como dice Montes, narradores que no pisan el palito, ¿no? Que llevan de la nariz, que no llevan de la nariz a los lectores y lectoras, sino que los dejan pensar, que les proponen espacios en blanco, que no cuentan todo, que hacen trabajar a los lectores y lectoras, ¿no? No alcanza, decíamos nosotros en clase, con decir primera o tercera persona. El narrador está, profe, en primera o tercera persona. No alcanza porque hay muchos matices dentro de esas primeras o terceras voces, sino lo más importante que pedimos que ustedes puedan lograr es revisar cómo de esa voz que se elige, que elige quien escribe, decíamos, lo primero que tenemos que saber es que quien cuenta la historia no es el escritor, escritora escribe y elige quién cuenta su historia. Y el narrador es quien cuenta la historia. Y el narrador es quien elige cómo se cuenta ese mundo que va creando, qué efectos provocan nosotros, los lectores, esas decisiones que va tomando la voz narradora, ¿no? Decíamos que el narrador en primera persona, por ejemplo, cuenta los hechos resultados de su propia experiencia. Hay aquí un verosímil reforzado por una voz que testimonia los sucesos, que muchas veces muestra un alto grado de precisión de los recuerdos. Por ejemplo, si es una voz narradora en primera persona que va a contar lo que le pasó, bueno, uno no puede menos que creerle, porque esto que te voy a contar me pasó a mí, en tal día, en tal momento, en tal situación. Bueno, es un narrador totalmente creíble, ¿no? En cambio, el narrador en tercera persona muchas veces tiene que buscar, para construir esa credibilidad, voces una voz
construida que le permita que el narrador, el espectador o el lector crea eso que está contando, esas escenas, ¿no? Entonces muchas veces dice quién se los ha contado, muchas veces dice quién le ha contado una cosa, quién le ha contado otra y quién le ha contado otra, y entonces expone todas las historias que le han contado. Y muchas veces deja entrever ese foco y dice, bueno, yo voy a contar esta, porque me han contado esto y yo elijo contar esto, o yo elijo empezar por acá, o elijo contar tales y tales cosas, ¿no? Que es un poco el narrador de Graciela Montes que se muestra en esa hechura que va haciendo del texto. Acá tenemos, por ejemplo, Marina tenía unos ojos muy redondos y mil ganas de verlo todo. Acá está un narrador que está contando en tercera persona, con una focalización muy fuerte en este personaje niña que es Marina, ¿no? Elige empezar contando de ella. ¿Y qué cuenta de ella? Bueno, cuestiones que tienen que ver con con su avidez, con sus ganas de conocer el mundo, ¿no? Ojos que no hablamos de ojos verdes, ojos marrones, ojos chiquitos, no, ojos grandes, redondos y mil ganas de verlo todo. O sea, elige construir a Marina desde un lugar de, de una niña que investiga, que quiere conocer, eh, que todo se lo pregunta, eh, curiosa. Se paseaba el día escuchando, oliendo, probando y frunciendo las cejas. Eso la hacía pensar más fuerte y preguntando cosas. Y Marina empezó a imaginarse catástrofes bajo la lluvia. Se veía derritiéndose. Bueno, fíjense cómo acá está totalmente focalizado en este personaje de Marina y aparece allí todo ese mundo, esa necesidad de Marina de contar, ¿no? Bueno, este narrador, decíamos cronista de Montes, en cambio, es un narrador que asume el relato y, y cuenta y dice, por eso este libro termina como empieza, pero distinto. Tengo un monstruo en el bolsillo, pero es chiquito y no asusta. O sea, fíjense cómo el narrador va mostrando, incluso habla de cómo empezó el libro, ¿no? Y habla del libro, podría no hablar de toda esa hechura. Entonces está recuperándose a sí mismo y está contando cómo es la historia. Ejemplos de miedo, otro narrador, de historia de un amor exagerado, con esos finales, incluso abiertos que deja la novela. Otra cosa importante para trabajar la estructura circular, que aparece, por ejemplo, en Preciosaurio. Gracias por cuidarlo, decía la carta colgada de la canasta, porque lo que dejaron en la puerta de mi casa, alguien que quizás tocó el timbre y salió corriendo, fue una canasta con un huevo rojo del tamaño de una sandía. O sea, ahí aparece este lugar eh, de lo circular. Empieza como termina este cuento del Preciosaurio. Es importante para que ustedes lo trabajen, lo lean, lo puedan revisar, porque hablamos de en este cuento aparece una estructura circular, ¿no? De cómo se organiza la historia. En algunas ocasiones los finales no son otra cosa que un pretexto para seguir imaginando, para permanecer en ese espacio ficcional. eh, y acá aparece, por ejemplo, algunas historias que aparecen en Doña Clementina, que edita La Chica Dora, como por ejemplo La casa más abrigada del mundo, ¿no? Que está el personaje macedonio, que es el personaje que era exageradamente friolento. eh, y, y, y ahí hay como un guiño, ¿no? En primer lugar, porque Macedonio Fernández era un gran escritor argentino, y acá hay como un intertexto, un gran homenaje a Macedonio, que la verdad que Macedonio Fernández era también un exagerado. Eh, Todo el texto está construido, perdón, desde la hipérbole,
desde la exageración, desde esta necesidad de abrigar y sobreabrigar y recontra, hiper, archiabrigar a toda la casa macedonia, abrigarse él. Un poco también tiene que ver con estas capas, con esto que hay en Macedonio en su propia poética, ¿no? Es un escritor eh, que, por ejemplo, tiene una novela en la que la novela nunca empieza, tiene más de 20 prólogos. Entonces, el prólogo, en general, en una novela siempre hay un prólogo, ¿no? Muchas veces puede haber un prólogo, puede que no, pero un prólogo es lo que antecede a la historia. Bueno, imagínense una novela en la que hay 20 prólogos, o sea, nunca empieza la historia, siempre está el prólogo, el prólogo, el prólogo, el prólogo, y la historia uno está esperándola y nunca empieza. Entonces, en ese sentido es un gran homenaje a Macedonio. Así también se da el intertexto, ¿no? Sin decirle al lector, miren que este es un homenaje sino hay un guiño, un gesto de complicidad, les pongo yo acá, con los lectores y lectoras que quien alguna vez ha leído o tal vez leerá cuando sea más grande Macedonio Fernández, entonces se acordará de este personaje tan lindo de este libro de Doña Clementina, ¿no? Y bueno, y acá está Marina y la lluvia en este libro de Monigote en la arena, ¿sí? Y ya lo vimos en Roldán, también aparece todo este lugar en Roldán de, de análisis que ya vimos, toda la estructura canónica, introducción, nudo, desenlace en muchos de sus textos, en muchos, no en todos, ¿sí? Eh, eh, y como si el ruido pudiera molestar, aparecen acá también marcadas algunos recursos, figuras y tropos que decíamos importantes que ustedes puedan mirar, reconocer. Ahora vamos a empezar a explicar algunos de las figuras y tropos, ¿sí? Eh, Figuras y tropos llamamos a todos los recursos del lenguaje, ¿no? Por ejemplo, descripciones. El uso de imágenes sensoriales. ¿Se acuerdan cuando ustedes, tal vez en la escuela, trabajaban imágenes sensoriales? Todas las que son imágenes visuales, auditivas, gustativas, táctiles. Bueno, todas esas imágenes que tienen que ver con los sentidos. Bueno, en los textos literarios eh, se construyen a partir de imágenes, ¿no? En la medida que los lectores y lectoras debemos imaginar esas escenas que el narrador nos está contando y que no están dibujadas necesariamente en muchos textos. eh, a veces aparece la ilustración, pero muchas veces no. Y aun cuando aparezca la ilustración, es la palabra la que está allí construyendo imágenes. No necesita de un texto ilustrado, de una ilustración, ¿no? ¿Cómo hacemos los lectores y lectoras para imaginar? Y lo hacemos a partir de esas descripciones que hace la voz narradora, de ese uso de imágenes sensoriales, eh, que permiten que nosotras podamos vivenciar, vivir como verdadero, como si lo estuviéramos viendo. Por ejemplo, si es un cuento que habla del mar, se nos aparece allí el mar, ¿no? Se nos aparece allí el sonido del mar, la arena, con su calor, con su textura. eh, Nos aparece allí eh, las aves, el olor, el gusto al mar. Bueno, y eso tiene que ver con un poco la descripción. Habíamos trabajado en algún momento, eh, en la filmina anterior, habíamos hablado de Monigote en la arena, por ejemplo. Y en Monigote en la arena está todo este lenguaje fuertemente apoyado en las imágenes sensoriales que tienen que ver con ese día en la playa, cuando Laurita deja ese monigote de regalo, ¿no? El encadenamiento aparece como un recurso, como es una figura importante. Figuras y tropos nosotros no vamos a hacer la diferencia o recursos literarios para a los fines de esta cátedra funciona lo mismo, ¿no? Significa lo mismo.
El encadenamiento es un recurso literario que tiene que ver justamente con provocar esa sucesión de elementos que muchas veces están allí en los textos encadenándose, formando como una cadena de, de sentidos y de elementos, eh, y que también aparece allí un ritmo, ¿no? En ese encadenamiento. La enumeración, bueno, en muchos textos de Gustavo Roldán aparece la corzuela, el coatí, el monito, la cigüeña, el piojo, y mil animales más, ¿no? Entonces, esa enumeración, coma, 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 sindética o asindética, decimos siempre, con el uso de la coma o las i, el mono y la cigüeña y y toda esa sucesión de i, no es que el escritor no sabe escribir y en vez de poner x, en vez de poner coma, 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 al final una i pone i. La repetición de la i provoca, y el uso de la i y la repetición de esta provoca una enumeración diferente, ¿no? Una enumeración con otro tiempo, con algo que no, como una sensación de que no se corta, ¿no? De continuidad, la ¿no? A diferencia de la coma, que está ya marcando un silencio entre un elemento y otro. Eh, los diminutivos tienen que ver justamente con esas palabras de perro y perrito, y que muchas veces tienen que ver con diferentes acepciones. No solamente el diminutivo tiene que ver con un tamaño, muchas veces el diminutivo también tiene que ver con una connotación afectiva, ¿no? De algo pequeño o incluso algo querido, queridito. En Doña Clementina Queridita Chicadora, el diminutivo está allí jugando en su doble acepción, ¿no? De, de pequeño, de tamaño, pero también de queridito, un, este, un jarabito, está jugando allí en esta doble acepción, ¿no? De lenguaje de la oralidad, de formas de decir, de lo afectivo, que es el lenguaje del diminutivo, también de lo generacional, porque bueno, doña Clementina Queridita la Chicadora, tiene que ver justamente con esas formas que ella tiene para hablar, que utiliza el diminutivo para referirse a las personas o las cosas, pero lo hace desde del afecto, ¿no? Y bueno, y por esas cosas de la magia de la palabra, diría Montes, todo aquello que nombra con diminutivo se transforma literalmente en algo pequeño, ¿no? Lo mismo pasa con el trabajo que hace Graciela Montes en El problema de Carmela, que ustedes también lo tienen en el texto analizado. Bueno, allí el problema de Carmela aparece justamente no el diminutivo necesariamente, pero sí la metáfora, ¿no? La metáfora en sus dos sentidos también, ¿no? Lo metafórico es ese sentido que tiene la metáfora, que no es un sentido literal, ¿no? Por ejemplo, yo digo, se me hace agua en la boca cuando veo el helado de chocolate, un helado de chocolate. Y no quiere decir que de mi boca salgan litros y litros de agua. O me muero de amor y no significa que ya efectivamente me morí y viene, no sé, alguien de emergencias y me... No, no, no. O caigo internada. Es una expresión metafórica, o se me rompe el corazón en mil pedazos, para hablar justamente del amor, del desamor, supongamos, ¿no? El amor y el desamor tienen muchísimas metáforas, muchísimas. Este, y casi todos los sentimientos, las emociones, están plagadas de metáforas del lenguaje que utilizamos casi siempre, ¿no? Y tiene que ver justamente con lo que siempre hablamos de que el lenguaje a menudo hacemos mucho esfuerzo para poder exponer aquello que nos pasa. A veces ni el lenguaje que tenemos a mano nos sirve. Y entonces allí están los poetas, decíamos las poetas,
para poder decirlo con otras palabras, en este caso el amor, el desamor, el dolor, la alegría. Y bueno, y la metáfora está allí, al servicio de poder decir aquello que nos cuesta incluso, cómo expresarlo, ¿no? Eh, la metonimia tiene que ver con el recurso de nombrar la parte por el todo. Entonces allí aparece, el otro día en los teóricos hablábamos por ejemplo, como si el ruido pudiera molestar, eh, aparece allí la metonimia de muchos ojos se mojaron, muchas bocas se apretaron. Bueno, allí está la parte por el todo, ¿no? No digo las personas en su totalidad, sino es como una cámara que va a enfocar justo esa parte del cuerpo que son los ojos, porque allí está, se concentra el dolor, ¿no? Eh, o la tensión en muchas bocas se apretaron, ¿no? Eh, hay varios recursos de la metonimia. La metonimia es un recurso utilizado eh, incluso en la oralidad, cuando decimos entré al aula y no sé, como si mil ojos me estuvieran clavando o sentí 1000 ojos clavados en mí. Bueno, no es que los ojos anden caminando, es que siento los ojos como para eh, este, exagerar o exacerbar esa mirada penetrante, o que me sentí mirada, me sentí observada, ¿no? O miles de bocas me gritaron, entonces ahí aparece, no es cierto que las bocas andan solas, sino que la boca como si hiciéramos un zoom y estaría exacerbada esa parte del cuerpo porque el sentido de exacerbar y de hacer crecer esa parte del cuerpo tiene que ver justamente con ese sentido de la crítica, de que me gritaron, de que me acosaron. La metonimia es un recurso interesante para verlo cómo aparecen los cuentos, ¿no? La repetición también, bueno, ya hablamos de cómo la repetición está al servicio de múltiples sentidos, ¿no? Uno puede ser hacer crecer eso que va contando. Mucho miedo tenía ese chico, mucho miedo tenía ese chico, mucho miedo tenía ese chico. El miedo va creciendo con esa repetición. Tal vez a veces tiene que ver justamente este, con no con exacerbarlo, sino con un juego que se va haciendo, con tal vez algo más festivo. Por ejemplo, pienso en algunos textos de Laura Devetat, en donde aparece casi como un estribillo, ¿no? La repetición. El garbanzo, por ejemplo, el garbanzo peligroso aparece allí, o Monigote en la arena, aparece allá, ahí, en ese cuento, muchas veces repetido, eh, que Monigote quiere jugar, ¿no? Eh, y entonces ahí aparece esa repetición casi como un estribillo, porque tiene que ver con el juego. El juego, si hay algo en el juego, una característica importante del juego es justamente la repetición, ¿no? Eh, entonces, no solamente marcar el recurso y las figuras y tropos, sino también ver cuál es el sentido que construyen. Eso es lo más importante, ¿no? El uso de pronombres, todos, muchos, algunos, nadie, ninguno, aparece mucho en los textos, en los de Roldán. Está fuerte el uso de la pronominalización para hacer referencia a estos, ¿no? Eh, a estos, a este pueblo, que son todos, a algunos, a nadie, bueno, de acuerdo a lo que va contando la historia. Y por supuesto otros recursos como la interrogación, la exclamación, el lenguaje de la oralidad, que veíamos que aparecía muy fuerte en algunos cuentos de Gustavo Roldán, ¿no? Chamigo, Añamenbuí, eh, bueno, varias expresiones que tienen que ver con con la oralidad. Bueno, y veamos la última de figuras y tropos, que me interesa que la podamos ver juntos, así vamos terminando esta partecita, y ya les quedaría a ustedes, eh, bueno, solo practicar y seguir trabajando. Bueno, este es el PowerPoint de figuras y tropos. Las figuras y tropos son justamente figuras retóricas, son
giros del lenguaje que se emplean justamente para embellecer el discurso y que están especialmente utilizados en la literatura, pero que, digamos, tienen que ver con el lenguaje cotidiano. El lenguaje cotidiano oral está plagado de metáforas y de recursos de, de figuras y tropos, ¿no? Eh, la hipérbole, bueno, ahí están con dos acentos en uno solo, hipérbole, acento en la E. Lo hiperbólico es la exageración, sirve justamente para encarecer, para exacerbar, para hacer más grande, para destacar algo, para ponderar, para exacerbar algo, ¿no? Ya sea, no sé, cualquier sentimiento. La seriación tiene que ver justamente con la enumeración, en general la llamamos más enumeración, y que tiene que ver, bueno, con una serie, ¿no? Que cada uno de los elementos tiene cierta independencia y que es importante que ustedes no digan solo enumeración, sino en muchos textos, por ejemplo, estoy pensando en Irulani y Logronte, aparece esta idea de enumeración, cuando Logronte se come todo lo del pueblo y se come las casas, las cosas, la plaza, eh, la escuela, o sea, las pelusas, las flores. Bueno, esta enumeración yo las invito a pensar en cada uno de los elementos. ¿Por qué? Porque si no es como, bueno, a ver, lo mismo las plazas, que las flores, que los... no, no, cada palabra, acuérdense, que es como una cáscara llena de, de otras cosas. No una cáscara vacía, sino todo lo contrario, como una maleta en donde hay otras palabras contenidas, otras escenas. Entonces, cuando yo digo que Logronte se comió las plazas, ¿qué estoy connotando? Estoy diciendo las plazas, esto a nivel de lo dicho, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que estoy connotando y sugiriendo? Y no diciendo, pero sí sugiriendo a los lectores, y que aquí los lectores son los que van a reponer y llenar. Y que las plazas la plaza es un lugar importante para un niño y una niña. Es el lugar de juego, es el lugar de deseo, porque siempre quieren estar allí, es el lugar de, no sé, donde suceden cosas fantásticas y maravillosas, diría Graciela Montes. Es el lugar donde están los amigos, las amigas, en un lugar donde un día me caí y me raspé la rodilla, un lugar importante en la vida de los niños. Eso se comió, se desapareció, o el Ogronte lo comió, ¿no? Entonces, ahí habla de eso. Entonces, yo las invito a que no solamente marcar la numeración, sino a atender a cada elemento de esa serie y lo que connota y sugiere, bueno, para nosotras o que pensamos que puede sugerir para un niño. La repetición, hablamos recién de la reiteración deliberada de una palabra, ¿no? Una frase para dar mayor realce, ¿sí? A lo que se expresa. La anáfora es la repetición de una misma palabra al comienzo de un verso. Con la repetición también a veces les puede aparecer el paralelismo, que lo veíamos el otro día en un cuento que leímos en el teórico, que era más chiquito que una arveja, más grande que una ballena. Allí aparece el paralelismo. Decíamos que todo el cuento se construye en un paralelismo exacto. Primero habla de un gato, después habla de un gato pequeño, después habla del gato grande, y después los va como construyendo todo el relato de manera paralela. Y cuando digo paralela es, el narrador dice casi lo mismo de uno y del otro, pero bueno, con diferentes sentidos, ¿no? Antagónicos. Si el gato grande come mucho, el gato chico come poco. Si el gato grande es muy, 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 muy grande, el gato chico es muy, 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 muy chico. Entonces, ahí aparece ese paralelismo que hay, que por supuesto deseamos que la voz narradora después lo, lo desbarata, ¿no? Lo construye paralelamente a los personajes y de manera antagónica, y después desbarata ese paralelismo, y entonces el gato grande no es tan grande y el gato chico no es tan chico, y el gato grande ya no come tanto, ni el gato chico está siempre con hambre.
La anáfora es la repetición de una misma palabra al comienzo de un verso, de una palabra o de una oración, ¿no? Entonces, empiezan iguales, pero después la oración o el verso modifica, pero la primera palabra se repite. Esto es anafórico. La antítesis es la contraposición, ¿no? O lo antagónico, decíamos el otro día, o los contrarios, como ustedes quieran. La comparación es la confrontación de dos elementos, ¿no? Y, ¿cómo nos damos cuenta que estamos frente a una comparación? Y porque se utiliza como si el ruido pudiera molestar, una comparación, tal como, semejante, parecido, al igual que, etcétera, ¿no? La metáfora es una comparación abreviada, ¿no? En la que se suprime el nexo. Por ejemplo, yo podría decir una expresión metafórica este, de, de tortas fritas, podrían ser en María de la Lluvia, mm, los soles se doran en la sartén. Bueno, los soles se doran en la sartén es una metáfora. ¿Por qué? Porque no está hablando, no es en sentido literal, no es que son soles eso, son tortas fritas. Pero claro, como las tortas fritas, antes dijo la narradora que las tortas fritas eran como soles, porque eran redondas, porque están calientes, porque están amarillas, este, eh, eh, porque tiene la forma de una torta frita. Entonces, compara la torta frita con los soles, ¿no? Eh, y después suprime el como, y entonces queda solamente, en vez de decir tortas fritas como soles, si suprimo el como y suprimo el elemento real, que es torta frita, me queda solo la comparación que son soles. Entonces, los soles no sé, entraban a mi boca, supónganse, ¿no? O estaban en la panera. O sea, utilizo esa palabra con la que antes comparé a la torta frita. La metonimia tiene que ver con un tropo de correlación o de correspondencia que tiene que ver con designar a la parte por el todo, decíamos antes, ¿no? Entonces, digo, dos ojos me miraban, los zapatos iban y venían, ¿no? Entonces, no es que los zapatos solos iban y venían, no, la gente iba y venía, pero como quien cuenta, el narrador que cuenta es muy pequeño, o sea, el narrador, digo, cuenta focalizado en un personaje que es muy pequeño, que es el gato, en un gato un gato de bolsillo de Graciela Montes. Entonces, claro, visto el mundo desde el gato, lo que ve son zapatos, ruedas, palos, eh, no ve autos en general, ve ruedas, porque tiene que ver con la focalización de donde está mirando. Entonces, ahí hay un proceso metonímico. Y decíamos antes, diminutivos aumentativos, paralelismo, hiperbatón. El hiperbatón es una figura también retórica que tiene que ver con la alteración sintáctica. Por ejemplo, el miedo, mucho miedo tenía ese chico. En vez de decir, el chico tenía mucho miedo, sujeto y predicado, primero el sujeto y después el predicado, yo invierto la oración y digo primero el predicado, mucho miedo tenía ese chico. O sea, empiezo primero por lo más importante que es el miedo. Después el verbo tener y por último el sujeto. Cuando yo hago ese cambio de la sintaxis de la oración, estoy dándole mayor interés, mayor complejidad, exacerbando y haciendo crecer ese miedo frente al niño. El niño queda más chiquitito y el miedo va creciendo. Mucho miedo tenía ese chico. Mucho miedo tenía ese chico. Mucho miedo tenía ese chico, como desde algo de lo más grande a lo más pequeño, ¿no? Eh, bueno, estas son algunas de las figuras y tropos que quería compartir con ustedes para que puedan finalizar esta unidad y que quede este video para cualquier consulta que quieran hacer o que quieran volver a la hora de analizar los textos. Nos faltó un poquito más de lecturas posibles, pero bueno, lo van a seguir trabajando en las comisiones.
pero acuérdense que son grandes interpretaciones de lo que el texto, de lo que nosotros como lectores y lectoras podemos construir, de los sentidos que el texto propone, ¿sí? Bueno, cualquier cosa, seguimos en clase. Que tengan linda jornada.